No es lo mismo saber lo que pasa que estar informados. Nunca como hasta ahora el periodismo ha sido tan importante. El buen periodismo, el periodismo de calidad realizado por profesionales. Por eso, el primero de los encuentros especiales de Cerveza Alhambra de este año, que organizamos en Granada Noir, hemos cambiado ese escenario que nos resulta tan grato y tan habitual y en el que estamos siempre tan a gusto, que son los bares, y nos hemos venido a otro sitio en el que estamos como en casa, es la redacción de un periódico, en este caso, el periódico Ideal. Y es que en la época de la posverdad, de las noticias falsas, los bulos, las mentiras, los rumores interesados, periódicos como Ideal y periodistas como Kiko Chirino son imprescindibles. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Facebook Live, muy buenas, Kiko. Buenas tardes, Jesús, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí deseando de compartir este rato con los compinches de Granada Noir y lo que me tengan preparado, que la verdad es que algo de miedo escénico tengo con el enorme despliegue que habéis hecho, aunque rodeado de cerveza supongo que será más llevadero, ¿no? yo te decía que a mí me escribía esta mañana en la columna del periódico y me resulta embarazoso preguntarle a alguien que está acostumbrado a preguntar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer aquí un ejercicio de bueno o malo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De hecho, yo me voy a tener que cambiar el chip de repente porque acabo de salir de hacer yo una entrevista y ahora te pasa a este lado de la cámara y uno tiene que cambiar el registro, ¿no? No se sabe si está más cómodo preguntando que respondiendo, porque preguntando las respuestas son las que tienen que ser ingeniosas, ¿no? Y ahora es el que me toque a mí poner esa dosis de ingenio y de interés, ¿no? Pero confío en las dotes del entrevistador. Bueno, vamos a hablar esta tarde de literatura. Pues Kiko es periodista, pero es novelista, narrador. Vamos a hablar de periodismo, por supuesto. Cuando estábamos preparando las semanas pasadas este Facebook Live, hablábamos de lo que ha supuesto la película de los papeles del Pentágono, ¿no? Y el interés que ha despertado a los que somos junkies de los periódicos de antaño, ¿no? El interés que ha despertado. ¿Has visto la película? ¿Te ha gustado? He visto la película y me ha gustado porque tiene algo de nostálgico esa película, y los ambientes que se recrean me recuerdan a los ambientes que yo conocí cuando entré en un periódico, pero también es verdad que la película tiene mucho de presente. Y a mí me recuerda también a muchas de las cosas que hacemos aquí en el día a día, en esta redacción, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar para lanzar una primicia. Uno de los temas que vamos a tocar en la cuarta edición de Granada Noir va a ser precisamente el periodismo, el buen periodismo, el periodismo de investigación, el periodismo de calidad confrontado a lo que decíamos antes, ¿no? Esas famosas fake news, las mentiras de toda la vida y los bulos. Así que, bueno, ya desde aquí, desde este momento, lógicamente, está cordialmente invitado a que nos eche una mano en esa cruzada, no, queda feo decirlo, bueno, en esa defensa, ¿no?, del buen periodismo, del periodismo de calidad. Para eso estamos siempre, ¿no? El periodismo de calidad, como mejor se defiende, es ejerciéndolo o intentándolo ejercer a diario, ¿no? Las fake news, pues, bueno, el nombre o la denominación en sí es una moda que se ha impuesto ahora. El mal periodismo ha existido siempre. Lo único que pasa es que ahora mismo es más visible, porque como hay más formas para comunicarse, más sitios donde se canaliza esa expresión, pues el ruido es mayor. Y las noticias incorrectas, las noticias falsas, las noticias malintencionadas o teledirigidas o con una intencionalidad distinta al que es el interés informativo, son mucho más visibles y es más difícil combatirla, ¿no? Eso ha existido siempre, pero ahora el escaparate es más grande, ¿no? Más grande. Bueno, pues como decía, estamos en la redacción de Ideal. Yo creo que se ve por ahí al fondo, ¿no? Se ve a todos los compañeros ahí trabajando. Ideal, el periódico líder de la prensa andaluza, y si os parece, pues vamos a meter un pequeño vídeo para contaros dónde estamos y cómo es Ideal y cómo es una redacción de un periódico en marzo del 2018. Bueno, Ideal es un periódico con muchos años, nació en el 8 de mayo de 1932, pero a pesar de eso es un periódico joven, vital, que está en las últimas tecnologías. Estamos metidos en el desarrollo de la web permanentemente, utilizando el mejor periodismo multimedia. Y yo creo que lo importante y lo que estamos consiguiendo es llegar a los lectores, a nuestras audiencias y sobre todo con mucha responsabilidad en defensa de Granada, de lo andaluz y de lo español.
El buen periodismo de antes tiene que seguir siendo el buen periodismo ahora con las nuevas tecnologías. El rigor, la credibilidad, la precisión, ese buen periodismo hecho por profesionales, porque el ciudadano intentamos servirle, a veces nos sirve de información o de fuente, pero el periodismo hecho por profesionales y también respaldado por una empresa que nos garantiza la independencia es lo que nos permite afrontar los próximos retos con gran entusiasmo. Y el buen periodismo se haga en papel, se haga en la web, se haga en los formatos audiovisuales, que es lo que estamos trabajando. La regla fundamental es la del buen periodismo. Y en eso estamos y en eso seguiremos, y además, afortunadamente, tenemos buenas audiencias que nos permiten ocupar unas posiciones de liderazgo importantes. Bueno, así es un periódico, como decíamos antes, así es un periódico de hoy. Una pregunta obligada, por desgracia, en días como estos, ¿no? Desde un punto de vista tuyo profesional, periodístico, ¿cómo consideras que se está tratando en los medios de comunicación el horroroso tema de, pues del secuestro y el asesinato del pequeñín de Almería? Es una pregunta amplia, ¿no? Porque creo que no se puede hablar de la generalidad, cómo se está tratando en los medios de comunicación. En los medios de comunicación, en una amplitud tan grande, pues hay casos buenos, casos positivos y casos que se exceden un poco de lo que debería de ser el tratamiento informativo. En líneas generales, yo creo que se ha hecho un trabajo con rigor y respetando la intimidad hasta donde la familia ha querido tener esa exposición, ¿no? Es un caso en el que la información ha estado bastante controlada, las filtraciones, la dosificación de la información, y donde los medios de comunicación siempre ejercemos, aunque parezca que no, por lo menos por nuestra parte, un principio de responsabilidad. Mucha de la información que está saliendo ya como contrastada estos días, nosotros teníamos esas filtraciones días atrás, pero como creíamos que podían entorpecer, aparte de la investigación, no se publicaron. Eso es lo que no trasciende. Dentro de eso se produce una espectacularización, sobre todo del periodismo de sucesos, cuando tiene una repercusión nacional, como ha sido este caso, que produce que lleguen nuevos protagonistas a esas coberturas informativas que a veces sí trascienden las líneas rojas. O nos encontramos a personas hablando de un suceso sin tener un contacto directo con él o sin tener fuentes directas, ¿no? Ahí es muy importante la credibilidad del medio, la identificación y la identidad del medio, y que el lector, el público en general, sepa de qué medio puede fiarse, ¿no? No podemos decir esto y no hacer algo de autocrítica, porque es verdad que a veces, y es inevitable, o debería de ser evitable, pero no lo es, tenemos cierta cadencia o podemos tender al morbo en estas coberturas. Pero esa autocrítica la tiene que hacer la sociedad en sí, porque el domingo, cuando yo llegué a casa después de la redacción y conectaba con los programas que se habían improvisado, algunos informativos bastante potentes en las televisiones, pues las televisiones tenían apostada en las casas de los protagonistas, donde ya no había ninguna novedad informativa, una cámara, pero es que vecinos salían a la calle a grabar con el móvil la propia cámara. Entonces, esa dosis de morbo creo que es una reflexión que no debe de implicar solo a los medios de comunicación, sino que la sociedad en general tiene cierta tendencia, o bastante tendencia al morbo. Y además con las nuevas tecnologías tiene mucha tendencia a la exposición y a exhibirse, ¿no? Y eso es lo que desvirtúa muchas veces coberturas informativas que deberían de tener mayor pulcritud, ¿no? Sobre todo cuando entran protagonistas ajenos al entorno donde sucede la noticia. Bueno, vamos a empezar hablando de la parte de tu libro. Tú no tienes bastante con dirigir la sección de local de un periódico, con escribir todos los días o muchos días en el periódico, escribir en redes sociales y demás, como para embarcarte a escribir una novela, ¿no? ¿Qué te llevó a embarcarte a escribir A la izquierda del padre? Pues supongo que muchos de los que hayan leído, o algunos de los que hayan leído esa novela habrán pensado lo mismo que tú me preguntas. ¿Para qué te pones a escribir, hombre? si ya escribes demasiado, ¿para qué encima nos martirizas con un libro, no?
A mí la novela era un proyecto que arrastraba desde muchos años atrás, ¿no? Donde lo que yo quería demostrarme era que era capaz de hacer un relato de recorrido distinto al que pueda hacer en mi trabajo diario como periodista, ¿no? Es un proyecto que retomé, al que le dediqué bastante tiempo, pero por una satisfacción personal, sin mayores expectativas, ¿no? Y sobre todo también para saldar esa deuda pendiente con ese niño que quería ser escritor, ¿no? Y que eso me ha permitido muchas veces moverme en un registro distinto al del periodismo, ¿no? La novela, aunque mi novela tiene mucho de periodismo en el propio tratamiento, en la propia elaboración y el contraste de los datos de la novela no deja de ser ficción, ¿no? Yo digo que el periodismo actúa sobre lo probado y la novela sobre lo probable, ¿no? O por lo menos la novela que yo hago actúa sobre lo probable, que sin ser hechos reales al 100%, bien podrían encajar con la realidad de una época, ¿no? Y en el periodismo tenemos ese corsé de la realidad, de lo probado, ¿no? Y muchas veces tenemos cosas que podríamos sostener que son verdad, que estamos seguros que son verdad, pero que no podemos argumentar hasta tal punto como para poder publicarla en un periódico, ¿no? Para eso la novela es también una liberación, y en gran medida la novela es un ajuste de cuentas, ¿no? Eso te iba a decir, es mucho una venganza, ¿no? También tiene mucho de venganza, ¿o no? Es una venganza, pero es una venganza con la sociedad, pero es una crítica a la sociedad, pero también mi novela, quien la lea puede ver una venganza conmigo mismo, ¿no? O contra mí, ¿no? Porque mi novela tiene mucho de periodismo y de reflexión sobre el periodismo, y no es una reflexión superficial, ni dócil, ni amable en todos los aspectos, ¿no? Agiografía del papel del periodista. Yo no he hecho, soy un defensor del periodismo y del papel del periodista, ¿no? Pero ni mucho menos ultranza, ni tampoco escondo las miserias que pueda tener el periodismo, ¿no? O los vicios que pueda entrañar el periodismo, ¿no? Y en esta novela están muchos de esos vicios y de los malos vicios y de los buenos vicios que tienen el periodismo y que tienen los periodistas, que sí, que somos personas de vicios, evidentemente. Y la novela transcurre, pues yo cuando me llamaste para decirme que estaba terminando una novela y demás, claro, yo automáticamente pensé en una novela, en el aquí y en el ahora, en las tramas de corrupción que hay, que por desgracia pues son muchas y la realidad es generosa, ¿no? Sin embargo, te ha ido a la Sevilla de antes de la Expo. Yo creo, luego por lo que hemos ido hablando un poco también, que entiendo el porqué. ¿Pero por qué te ha ido a esa Sevilla y a esa época tan concreta? Bueno, la ubicación en esa época en concreta es porque es la época en la que yo llego a Sevilla a principios de los 90, la novela está ambientada a finales de los 80, ¿no? Pero yo esa década de los 80, siendo todavía bastante niño, pero la viví con un conocimiento, porque mi padre tuvo contacto por su profesión, que era funcionario de justicia, con parte de la realidad que se toca en esta novela, ¿no? Si yo iba por la calle con mi padre y pues los delincuentes de aquella época, los yonkis, que yo sostengo que eran gente que en su mayoría no eran de vocación delincuente, ¿no? Sino que delinquían para consumir, ¿no? Entonces le paraban por la calle: ¿cuándo tengo que ir a firmar al juzgado? Ese contacto con esas personas a mí se me quedaron marcadas esas imágenes, ¿no? Y cuando llego a Sevilla, y en mis primeros reportajes y crónicas de periodismo, cuando yo empiezo en el Correo de Andalucía, pues lógicamente, como era el becario o después el redactor que acababa de llegar, me tocaban todos los marrones, ¿no? Y si sonaba el teléfono, como suena ahí el teléfono a las 9 o las 10 de la noche, y los veteranos no lo coja, vaya a ser una noticia. Vaya a ser algo importante, no una noticia. ¿No? Pues cuando había un suceso en las 3.000 viviendas o en el Bacie, que era desgraciadamente muy habitual, al que le tocaba era el último que había llegado, ¿no? Entonces yo entré en contacto con esa realidad que yo desconocía y además no imaginaba, porque en la vida de un niño que venía del pueblo no entraba que existiera una realidad tan degradada y como esa, pero sobre todo que estuviera tan en contacto con la realidad del resto de la sociedad, porque no son guetos que estén aislados, ni las 3.000 viviendas ni el Bacie son guetos que estén aislados de Sevilla. Muchos de ellos distan a pocos minutos andando de
del centro, de la parte, bueno, el base en este caso del Parlamento de Andalucía, ¿no? Y sobre todo que doblabas una esquina y de una calle encontrabas una realidad distinta, como si hubiese estado, como si lo hubiesen soltado allí, realidades que además no convivían entre ellas y que coexistían, pero como si hubiera un muro de aire o de cristal que los separara uno de otro, ¿no? Esa realidad en gran medida también me la encontré en Granada cuando llegué y hice algunos reportajes con Miguel González, que entonces era concejal, y nos recorrimos con Carlos Morán la zona norte de Granada a pie durante varios días entera, íntegra, hablando con la gente, acercando, conociendo aquello, ¿no? Vi que había muchos puntos en común años después de esa forma de vida que tenían algunas personas en esa Sevilla con la que podían mantener años después aquí en Granada, ¿no? Y mi reflexión en la novela no deja de ser otra de si hay personas que pueden escapar del metro cuadrado que le ha reservado la vida, ¿no? Te ha tocado nacer allí, ¿cómo puedes escapar de ese metro cuadrado, ¿no? Y esa es la metáfora de principio a final que planea sobre la novela. Bueno, eso te iba a decir, que hay mucho de otras posibles ciudades, ¿no? Y como comenta. Y luego importante la parte de crónica novelada, ¿no? La describías tú en una pregunta que te hacía Pablo, ¿no? Crónica novelada inspirada en hechos reales, ¿no? Es decir, una mezcla de periodismo y ficción, pero siempre con una base en la que, como decía antes, todo puede ocurrir. Yo me apoyo bastante en la realidad. No es una crónica periodística la novela, ni en su estructura, aunque en parte se pueda parecer, pero ni en su composición, y la novela no deja de ser ficción. El relato no ha existido en sí mismo, ¿no? Aunque hay muchos trozos del relato que han existido de manera desordenada, deslavazada o independientes, ¿no? Pero a mí me pasa como escritor, será una deformación como periodista, que siempre me siento más cómodo cuando me apoyo en la realidad. Entonces, yo hago mi novela, hago ficción, imagino algunas situaciones, algunas composiciones, pero cuando tengo que aterrizar lo que está sucediendo, me siento mucho más cómodo si voy a la hemeroteca o a los archivos y veo cómo podría haber sido eso si hubiese existido en realidad, ¿no? Entonces busco una referencia o bien temporal, o bien social, o bien numérica, ¿no? Yo no creo que eso lastre el relato en sí mismo o la ficción. Al contrario, yo creo que le tenemos que devolver al lector alguna utilidad, que se lleve algo de provecho, además de la reflexión de lo que lea, ¿no? Y yo lo que pretendo con mi novela es que el lector que se acerca a ella se puede entretener, si lo que busca es entretenerse, puede engancharse a un relato, que el planteamiento pues, puede llegar a engancharte, pero que también el que quiera tener una idea formada de un momento y un contexto social, se lo puede llevar y se puede fiar de lo que yo le cuente, porque lo que yo cuento ahí es verdad y es real, ¿no? Entonces, ahí es mi forma de escribir, y me siento más cómodo, no sé si por deformación periodística o porque en realidad la novela no la entiendo más que como una crónica con unas licencias distintas, ¿no? Y luego una parte que a mí me sorprendió para ser una primera novela, que es la estructura, ¿no? Es decir, tú empiezas contando lo que pasa, no hay enigma, cosa que la gente que está acostumbrada a la novela, o sea, que lee novela negra, y a mí muchas veces la gente me lo dice, ¿no? Dice, joder, es que el esquema es el mismo, aparece un muerto y hay que investigar quién lo ha matado, ¿no? Tú rompes completamente con esa estructura. A mí, primero, yo no pretendía hacer, cuando empiezo a escribir esta novela, una novela negra. No fue mi vocación, no fue escribir una novela negra, ¿no? Sale una novela negra y a mí me viene bien porque me permite estar aquí ahora contigo hablando y demás, pues bueno, bienvenido a hacer la novela negra. Pero no era mi intención hacer una novela negra. Y tampoco era mi intención ser conservador en la estructura y hacer un relato normal. Si lo he hecho por satisfacción personal, no es que yo vaya a innovar ni vaya a hacer algo, pero he hecho lo que me ha apetecido, ¿no? Y entonces, en esa estructura, pues me obligaba a estar plenamente en tensión desde el primer capítulo hasta el último, para que la historia estuviera cerrada, ¿no? Es una novela que empieza por el final, ¿no? Empieza por el final, que empieza por el final, ¿no? Y eso hace que esa escena final, que en realidad la escena final evoluciona muy poco a lo largo de la novela, la escena final es prácticamente la misma que va evolucionando y que va salpicando toda la novela. Algunos me han dicho, al final entiendo por qué insistes tanto en la escena final. Yo le vi dando vuelta a la escena final, que no deja de ser un plano, tiene mucho de cinematográfica la novela, ¿no? No deja de ser un plano donde van apareciendo, pasando cosas, pero en un plano fijo que se va describiendo, y eso es lo que mantiene un hilo narrativo. En una de las dos historias, yo creo que la novela tiene esa parte,
y tiene la parte, digamos, periodística, ¿no? Que son las dos escenas que van evolucionando, ¿no? Por eso el esquema, pues, por ser la primera novela, bueno, pues, es atrevido. Es atrevido, pero funciona. Funciona sí, supongo que a los que le han gustado dirán que funciona, a los que no les ha gustado, pues. No, yo, de toda la gente con la que he hablado, ya te digo, que funciona cuando es realmente complicado. Luego también es verdad, y eso es un punto que apoya mucho a que la estructura funcione, es que los personajes tienen una fuerza arrolladora, ¿no? Es decir, es de esos personajes, como tú decías antes, que por desgracia están en ese metro cuadrado, y luego el destino, que tú juegas mucho con el tema del destino, pues es muy cabrón. Sí, es muy cabrón, claro. Es muy cabrón. Y a mí los personajes tienen mucho de realidad. Los personajes en sí no han existido como tal, pero sí tienen trazos de personajes que han existido. Es decir, todo lo que ahí se cuenta tiene detalles, pues, de lo que eran los jóvenes delincuentes, los jóvenes kinky de aquella época, y que están entresacados de crónicas del momento. Lo que pasa es que yo después le doy un contrapunto, me gusta darle un contrapunto poético a los personajes, ¿no? Pues por una parte presento personajes muy duros, con una historia terrible, pero que en algunos momentos, y eso sí es una licencia, por ejemplo, literaria, en algunos momentos dan la vuelta y se convierten en seres tiernos, y, ¿no? de los que podría incluso llegar a enamorarte, ¿no? Ese contrapunto poético yo lo justifico y lo voy argumentando, aunque probablemente no existiera en personas con esa doblez, ¿no? Y eso le da un matiz característico, ¿no? Siempre yo intento mantener el lenguaje, el habla, todo eso lo intento mantener en ello. Solo me permito algunas pequeñas licencias quizás al final, ¿no? Y eso ha hecho, pues, la descripción, el vocabulario de ello y demás, hace que los personajes, mucha gente llegue a identificar, a sentirse muy próximos a ellos, aunque todos te dicen que son personajes muy duros, terribles, ¿no? Pero, por ejemplo, Angelita la Negra, todo el mundo te dice, muy, muy duro, terrible, pero hay quien se llega a enamorar de Angelita la Negra, aunque Angelita la Negra no deja de ser una yonki consumida, ¿no? Es una yonki consumida, pero claro, es una yonki consumida que llega un momento en el que le pide a su amante que le coma beso, porque ella, que no sabe apenas leer, obliga a sus amantes ocasionales a que le reciten versos de memoria, que después ya va improvisando y mezclando unos con otros, ¿no? Entonces, esos contrapuntos poéticos es los que yo intento y pretendo darle a los personajes. Ahí es que si no, además sale efectivamente una novela durísima y muy complicada de leer, o sea que yo creo que es necesario ese toquecillo. Otra cosa que decía era novela de derrota. Ahora había un género, el kinky noir, ¿no? Lo llamamos, ¿no? Las novelas de Paco Gómez Escribano, que tiene mucho que ver también de Montero González, ¿no? Con aquel, también tiene mucho que ver con el cine aquel de José Antonio de la Loma, de La Vaquilla y demás. No sé si son referentes tuyos, ¿no? O sencillamente tú eras la historia que querías contar y luego, bueno, pues tangencialmente tiene que ver con ese mundo. Hay un poco de todo. A mí la historia me llega, ¿no? La historia me llega porque yo cubro un suceso estando en el Correo de Andalucía, donde un preso que acaba de salir de la cárcel porque está enfermo de SIDA, su compañero de cárcel va a comprarle droga y aquello termina mal, ¿no? Ese episodio, que yo lo desvirtúo y lo manipulo, pues, a mi antojo y a mi conveniencia, es el que me hace reflexionar sobre la condición humana, ¿no? Qué poco cuesta matarse, ¿no? Matar a una persona. No desvelamos nada porque están las primeras frases, ¿no? Qué poco cuesta matarse, ¿no? Por eso a mí la historia me llega y a partir de ahí empiezo a reflexionar. Es verdad que a mí el cine que comentaba siempre me ha atraído y me ha gustado, ¿no? Quizás porque era el cine también que se veía en mi casa en el VHS, ¿no? En aquellas cintas que se quedaban atrancadas, ¿no? Y que he visto y que he vuelto a ver después, ¿no? Ese cine de El Pico, no es el mismo El Crack, no es la misma película, pero bueno, ese tipo de cine, esa ambientación, las de Eloy de la Iglesia. La de Eloy de la Iglesia, ¿no? Sí. Es un cine que me sigue gustando muchísimo y
y que ves con todas las deficiencias que puede tener ese cine, ¿no? Pero donde los propios actores eran kinky, de verdad, kinky. ¿no? Es que la autenticidad que respira ese cine que tenía total. ese cine era tremenda. El lute, todo ese tipo de... Estoy hablando de géneros parecidos, ¿no? Que tienen... ese tipo de historias a mí me atraían y me siguen atrayendo muchísimo, ¿no? Y en la novela negra, pues acaba de mencionar tanto Montero González como Gómez Escribano y demás, pues ese tipo de novelas que las leí después de empezar a publicar, a escribir el libro, ¿no? Pero son novelas que me gustan y con las que me siento también identificado, ¿no? Y vamos a hablar de los dos personajes de los periodistas, ¿no? Que son la otra trama de la historia. Otra trama, sí. Que hay un periodista, el veterano, que va de vuelta, y el jovencito, el tiernito, que todavía no ha acabado de llegar, ¿no? Y que sin embargo podemos considerar esta novela como una historia iniciática, ¿no? Como una novela iniciática. ¿Cómo es esa relación entre ambos, que también es de rivalidad porque son de dos medios diferentes y demás? La historia se puede leer desde esas dos perspectivas. Una historia periodística de cómo dos periodistas pugnan por sacar una noticia, ¿no? Por una noticia, o la historia social, ¿no? El drama de una familia desfavorecida, ¿no? A mí me ha gustado escribir las dos, pero en la que más me he divertido ha sido en la pugna periodística. En la periodística, ¿no? Esos dos modelos en los que hay mucho de autobiográfico, evidentemente, y hay pues un perro viejo del periodismo que lo que va es a salvar el titular. Ajá. Y que se sabe todos los trucos para poder enganchar y llegar con su historia, y un periodista recién llegado que todavía confía en la esencia del periodismo, desprovisto de todo tipo de distorsiones, pero que tiene que pelear porque apenas tiene fuentes y lo que tiene que hacer es la observación y rascar de un lado y de otro para conseguir sacar una noticia que todos los días, aunque esa noticia suya se ajusta mucho a la realidad, y además le ha costado bastante llegar hasta ese titular, cuando al día siguiente llega a los kioscos se encuentra que su noticia, que se ajusta a la realidad, pierde comparada con la del otro compañero. Ajá. Entonces dice, pero es que la del otro compañero es mentira. Y le dice, es que da igual, es que el público prefiere la mentira, ¿no? Entonces, claro. Eso no deja de ser, evidentemente, una provocación, ¿no? Una provocación mía que hago para reflexionar sobre el periodismo, ¿no? Y que esa pugna, pues, ha existido siempre, y ha sido una pugna sana dentro de los medios de comunicación, ¿no? Y que... Y te obliga a ser mejor también, a no acomodarte, ¿no? La competencia te obliga a ser mejor, claro. Tienes que tener alguien enfrente al que batir, ¿no? Claro. Esa es la pelea sana dentro del periodismo, que nos importa nada más que a nosotros, a los periodistas, ¿no? Yo creo que el público es ajeno a todo esto, ¿no? Pero eso te hace competir y el que gana siempre es el lector, ¿no? Y claro, después esa pugna que lleva con su compañero por ver quién lleva y quién saca la noticia de referencia, al final también se traduce en una pugna con su propia empresa, ¿no? Porque, claro, cuando él consigue llegar, digamos, a desentrañar la verdad, pues choca de qué hacemos con esa verdad y cómo administramos los tiempos, ¿no? No vamos a destripar más, pero cómo administramos los tiempos y qué podemos publicar de aquí y cómo podemos publicarlo y cómo la rentabilizamos, ¿no? Lógicamente tú te identificas mucho más con el periodista joven y recién llegado, que por eso te digo que yo creo que entiendo por qué ese irte hacia atrás, ¿no? Es volver a... Desde, no sé, si han pasado 20 años, ¿no? Desde el Kiko Chirino, de aquí y de ahora, que vitalmente, profesionalmente, podía entenderse ya como un periodista veterano, no te voy a decir de vuelta, porque no, lógicamente, pero sí un periodista veterano, reflexionar sobre el Kiko Chirino que llegó al Correo de Andalucía hace 20 años y lo primero, o casi de las primeras cosas que le encargaron fue aquello, ¿no? Entonces, bueno, me parece un ejercicio muy interesante, que además es una novela que solo podías escribir ahora, es decir, seguramente esta novela hace 10 años no lo hubieras podido escribir. No. De hecho, esta novela, aunque el proceso creativo final, que ha sido los últimos 3 años, es lo que ha sido más intenso y una revisión, el boceto, el borrador, yo lo empecé pues estando en Sevilla, ¿no? Hace 16, 17 años, ¿no? Y aquel borrador, que tenía múltiples deficiencias que he intentado corregir y que la mayoría no ha servido y se ha tenido que documentar y que completar, sí tenía trozos y piezas que tenía una frescura que
ahora creo que no sería capaz de dar y que yo he ido incorporando. Por eso a lo mejor cuando se lee, pues se ve esa evolución del periodista, que ese chaval que buscaba esa noticia era yo, hace 20 años, cuando me tocaban las noticias que no quería nadie, ¿no? Y también creo que se ve un poco en el estilo, las influencias de lo que yo leía en ese momento, ¿no? De lo que yo iba leyendo en ese momento, de mis escritores de cabecera, van marcando en algunos trozos de la novela, ¿no? De forma que veo fragmentos que yo digo, pues ahora no me veo reconocido en estos fragmentos, pero me gustan, ¿no? Pues lo incluyo, ¿no? Incluso alguno de cómo haría yo esto, ¿no? No sé si podremos escuchar un pequeño fragmento de la novela y nos dice, ahora lo escuchas, sí, y nos dice cuándo lo escribiste, si es de la época de antes o de la época ahora, ¿no? Más reciente, ¿vale? Penúltima plana. A las 10 de la noche, el periódico enfila las máquinas. Los textos ya no le pertenecen a sus autores. Las páginas avanzan como soldados adiestrados que abandonan la trinchera para exponerse en la batalla, sin escudos. Soldaditos de plomo que se convertirán en hojas de papel para que los lectores las indulten y las archiven para volver sobre ellas en otra ocasión. Quizá para que las torturen, arrugadas, o las empleen para prensar sardinas en arenque. El bullicio, las prisas, las discusiones de la redacción, el titular rebelde que no encaja en 5 columnas, todos los elementos se trasladan ahora a los talleres. Los técnicos sacan el fotolito y lo cuadran en las planchas, paso a paso, hasta que la rotativa empieza a vomitar periódicos con el estruendo que provocan las letras cuando se liberan. El ciclo vital de la tinta dura menos de 24 horas. La tinta perderá su atrevimiento y su arrojo para empezar a desdibujarse, una regresión que durará años, quizá siglos, hasta la resurrección de las palabras. La redacción de La Voz respiraba y se afanaba en cuadrar los últimos titulares, una exposición de las 8 de la tarde y un partido de fútbol. Eran cerca de las 10 de la noche y todavía circulaba el café con el mismo ritmo que lo había hecho a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde. Los periodistas no viven de sus fuentes, sino del café, a menudo agua manchada con más basura que cafeína. Lo que tiene organizar una cosa en martes y 13 es que lo mismo la línea se te cae, ¿no? Bueno, por ahí hay gente que se está incorporando ahora. Hemos estado hablando un montón de la novela de Kiko, de la izquierda del padre. Nos habíamos quedado en la parte de los dos periodistas, ¿no? Hay una parte que es social de la novela, en la que se habla del mundo de las chabolas, del Bacie, de la Sevilla de hace... ya no, 20 no, sí, 20 años. 20 años, 20 sí, años por ahí. Desde el 88. Del 88, sí, empieza, el suceso está ambientado en el 88 y la trama pues se remonta, como va dando salto en el tiempo, pero pues a lo mejor desde los 80, sí. Y estábamos comentando ese fragmento que no ha leído. Sí, lo estoy viendo, que como esto es en directo, pues lo estoy siguiendo también desde el móvil, ¿no? Ese fragmento, ¿cuándo lo escribiste? ¿Ahora recordando cómo era una redacción de un periódico antes o ese lo tenías tú de antes, escrito allí en vivo y en directo, en caliente, en una redacción de las de entonces? Ese fragmento está escrito de ahora, ¿no? Aunque tiene recuerdos de aquella redacción de entonces. Pero está escrito de ahora y además por un motivo también evidente, ¿no? Que de los pocos periódicos que le quedan ya rotativas es ideal, ¿no? Ajá. De hecho, y cerveza tenemos de sobra, si nos quedamos aquí hasta que las agotemos, veremos cómo los trabajadores llegan a la rotativa a la hora del cierre y pasan por delante de la redacción, ¿no? Ajá. Y ahí ese fragmento es verdad que tiene esa parte de nostalgia, ¿no? Y de bohemia dentro del periodismo, cuando era verdad pues que se jugaba las cartas o en el cierre, se fumaba, se bebía. Yo cuando entré la primera vez en un periódico había máquinas de cerveza, la segunda, la vez más parecida a esta, es la vez que me veo de una forma más rodeada, de una forma más similar, ¿no? Y era una forma distinta de trabajar y de hacerlo, ¿no? Aquí es verdad que también nosotros intentamos motivar y promover esos encuentros y hay muchas veces pues te puedes llegar aquí y encontrar que estamos celebrando algo o simplemente que estamos comiendo porque sabemos que ese día acabaremos de madrugada, ¿no? Sí, sí.
Ahí eso era lo que hablábamos antes de lo de la película de los papeles del Pentágono, ¿no? de Post. Resulta curioso que yo no sé si a ti te influyó, por ejemplo, Todos los hombres del presidente, ¿no? Yo cuando vi Todos los hombres del presidente, pues todos queremos ser automáticamente un periodista de investigación que hace tambalearse un gobierno, ¿no? La película esta, en aquella lógicamente el Washington Post, ¿no? En esta también se llama en original El Post y habla de lo que pasó justo antes, ¿no? Que Sí. por alguna razón extraña hay gente que ha entendido que es que esto era como un remake, ¿no? O otra continuación. Pasa antes, ¿no? Que el Washington Post ahora lo haya comprado el dueño de Amazon y que se puede llegar a llamar el Amazon Post, eso nos dice mucho del signo de los tiempos, ¿no? Es decir, cómo han cambiado las cosas, cómo de repente el hombre más rico del mundo tiene un operador, digamos, ¿no? de Internet, al margen de todo lo demás que hace, y se compra, no te voy a decir como juguete, pero casi que sí, se compra un periódico, ¿no? Y además el mítico Post. ¿En qué momento estamos del periodismo? Bueno, eso demuestra que el periodismo y los medios de comunicación siguen siendo influyentes, siguen siendo importantes y siguen siendo interesantes incluso para aquellos que son nativos de la empresa digital, ¿no? Yo creo que el periodismo, más que futuro, tiene presente, que es mucho mejor que tener futuro, ¿no? Y el periodismo ahora es más necesario que nunca, porque en un exceso de información y en un exceso, en una saturación de información, de fuentes y de noticias por distintos canales, hay que poner orden. Y ese orden solo lo pueden poner los periodistas, entre otras cosas, porque tienen la formación y porque se supone que le pagan por ello, ¿no? Y ese esfuerzo no lo tiene que hacer el receptor, sino lo tiene que hacer el periodista, esa interpretación. Nosotros no podemos ser simples replicadores o retuitadores de cosas que ya existen, sino tenemos tenemos que generar un conocimiento nuevo, ¿no? Por eso los medios de comunicación seguimos siendo influyentes por encima de otros canales de comunicación que han sido bienvenidos, pero la información que se propaga y se dirige de los medios de comunicación sigue siendo relevante. Por eso hay muchos empresarios que quieren aterrizar ahora en un negocio que no les pertenecía y donde no se han movido, ¿no? Y eso se veía perfectamente en la película, ¿no? Como la editora del periódico, que era una editora que venía de familia, ¿no? Pues decía, no estamos aquí porque este sea un negocio de ricos ni que nos vaya a dar dinero, ¿no? Estamos aquí por otra cosa, ¿no? Pues, ellos hablaban por otra cosa, pues hablaban por sensibilidad, hablaban por tradición, por melancolía, por influencia, por crear opinión, ¿no? Un periódico no es una mina de diamantes, que puede ser mucho más rentable, seguramente, ¿no? Pero un periódico y un medio de comunicación tiene que ser rentable. Si un periódico y un medio de comunicación no es rentable, no puede existir, ¿no? Y ahí es donde está ahora mismo el periodismo, en esa aclimatándose a todo lo que está sucediendo, donde vienen nuevos actores y cada uno quiere interpretar un papel. Hay movimientos, hay ruido y al final la escena tendrá que quedar definida de alguna manera, ¿no? Y en dos cosas. Bueno, antes de que se me olvide, que hayas tocado un tema que me parece interesante y que además también se tocaba mucho... Habrá sido sin querer. Habrá sido sin querer, no habrá sido casualidad. No habrá sido. Se tocaba mucho en la película, ¿no? Por eso te digo que es las relaciones de los medios de comunicación con el poder. Tú sabes, yo vengo de trabajar en una empresa que tiene mucha relación con medios de comunicación y demás, y yo, claro, escucho... Alguna vez nos habremos peleado. Alguna vez nos hemos peleado, tú lo sabes que alguna vez, de hecho, yo lo comentaba cuando hacíamos la presentación del libro, yo cada vez que veo en el móvil Kiko Chirino me echo a temblar. Por eso cuando me dijiste que era porque había escrito una novela negra, di un salto de alegría de tamaño XXL, ¿no? Las relaciones con el poder son complejas y son contradictorias, y existe por ahí... Y te digo porque yo esto lo he vivido, ¿no? Existe por ahí una especie de bulo de que el que pone publicidad, pues ya puede campar a su ancha en la redacción de un periódico, en una televisión, en una radio y demás, ¿no? ¿Cómo se vive la relación entre un medio de comunicación serio, riguroso y honesto y las presiones del poder? Bueno, las presiones evidentemente existen. Los anunciantes, pues, algunos saben el papel que tienen que jugar y otros se quieren cobrar
el doble por lo que ponen o confunden algunos papeles, ¿no? Pero ahí es donde es importante que los medios de comunicación sean rentables, porque de la rentabilidad va su independencia, ¿no? Yo he pasado por varios medios, algunos con una posición en aquel momento más débil y más vulnerable, y hay veces que cedes. Yo lo que puedo decir es que de los 15 años que llevo en Ideal, en ningún momento se ha frenado una información si la información estaba contrastada y si la información era publicable, sea el poder que sea un anunciante o sea un poder político, ¿no? Y además cualquiera que haya seguido nuestra trayectoria sabrá de las presiones que hemos recibido, a las que hemos cedido y a las que no hemos cedido, ¿no? Cosa distinta es que tú también como medio tienes una responsabilidad. Y en esa responsabilidad tienes que medir la información que das, el efecto que puede tener. Eso es distinto. Y diferente, evidentemente, es que el periodismo que hace o lo que tú consideras relevante puede que no coincida con algunos de los potenciales lectores, o sobre todo con los no lectores, ¿no? Y algunos te dicen, es que no habéis publicado esto porque estáis comprados. No, no lo hemos publicado porque yo no lo considero relevante, ¿no? Y si algunos supieran cómo se toman las decisiones en un periódico y se vinieran un día a compartir un día con nosotros y vieran cómo se toman las decisiones, dejarían de hacer esas afirmaciones, ¿no? Porque ahora mismo aquí, pues yo creo que ni habréis puesto pasar muchas veces ahora mismo al director por atrás. Así que las decisiones se están tomando en los distintos niveles y no hay una intervención, hay un conocimiento por parte del director porque tiene que ser evidente, pero no hay una intervención más allá sobre lo que se publica. Nosotros, afortunadamente, en estos momentos somos un medio rentable y eso nos permite tener una independencia. Yo quiero medios rentables para que puedan ser independientes. Y con eso enlazamos con el tema de que por la información de calidad hay que pagar. Bueno, hay que pagar de una manera o de otra. No, es decir, si el lector... vamos a pasar el trago. Claro, pues eso te digo, es decir, yo lo reconozco, yo soy un yonki del periodismo, ¿no? Y a mí no me importa, pago con gusto el €40 que cuesta el periódico. Y si hay que pagar por acceder a las noticias en Internet, también. Sé que cuando el mundo es gratis, de repente cobrar es muy complicado, ¿no? Pero si la información no cuesta, ¿cómo consigues tú la información? Bueno, es que es un debate es una reflexión muy amplia, porque claro, nadie se plantea no pagarle al de la estación de servicio cuando reposta gasolina, ¿no? Pero sin embargo, la información, pues en España, porque otros países como Estados Unidos e Inglaterra ya tienen otros planteamientos, a raíz de Internet devino en que debía ser gratis, ¿no? Yo aquí debate no existe. Yo voy a ser directo, ¿no? Debate no existe. Pueden existir opiniones, alguien puede opinar, oye, mira, es que la información es un derecho y tiene que ser libre. Bueno, tío, yo también considero que es mi derecho, cuando termino después de mi jornada laboral, llegar a mi casa a tomarme una cerveza. Es un derecho que debería de ser universal, que tú te puedas tomar una cerveza cuando llegas a tu casa, ¿no? Efectivamente. Pero la tienes que pagar, claro, ¿no? Entonces, debate no existe. Existe que nos vayamos la información, ¿no? Cuesta dinero producirla. Y la información, lo que pasa es que hay distintos medios. Hay medios donde todavía lo que se ingresa por publicidad hace sostenible la información que se hace. ¿Por qué? Porque la información requiere menos técnica, requiere menos recursos, requiere menos elaboración, ¿no? O porque la publicidad que entra si no más abundante, más caro. Pueden ser las televisiones o algunas televisiones, porque también tenemos y vamos avanzando hacia modelos de pago, ¿no? De suscripción en este caso, que es lo que tenemos en el periodismo. Pero igual que puede haber emisoras de radio con menos recursos, todo eso se puede financiar. Pero si lo que queremos es información amplia y ampliada, diversa, con profundidad, elaborada, con interpretación, con firmas, si lo que queremos es una información diferencial y distinta, esa información cuesta producirla y esa información pues tendrá que ver vía suscripción o vía lo que sea, tendrá que pagarse. Si no, no existirá, porque el medio que no sea rentable tendrá que desaparecer. Hemos asistido en las últimas épocas a una abundancia de medios que han nacido pues, porque los medios digitales han bajado y abaratado los costes, afortunadamente, pero si esos medios no son rentables, con la misma abundancia que han nacido, morirán y cerrarán. Yo no los quiero.
pero tenemos que ir hacia esa rentabilidad. Después está el lector, el público, el receptor. Hay quien dice, mira, es que yo me conformo con un vaso de agua, ¿no? Eso es. Me conformo con la superficialidad, con lo que hay en el timeline de Twitter o con lo que hay en Facebook, con 4 titulares, yo estoy satisfecho, ¿vale? No hay nada más que hablar. Pero si tú, además del vaso de agua que te quita la sed, lo que quieres es una cerveza, pues tendrás que pagarla. Porque tú vas a un bar y por tradición el agua es gratis. Es gratis. Pero Pero todavía ya la cerveza no lo hemos encontrado, ¿no? Aquí en Granada la tapa, pero la cerveza se paga, ¿no? Claro, por eso yo empezaba esta charla diciendo que no es lo mismo saber lo que pasa que estar informado. Es decir, saber lo que pasa es fácil. Estar informado cuesta tiempo, cuesta trabajo, cuesta dinero, también cuesta un esfuerzo, ¿eh? Claro. También cuesta un esfuerzo. Yo creo que ahí en ese sentido, creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer, y yo esto apelo a profesores, maestros, colegios y demás, a mí me dio mucha alegría que mi cuñada Mamen, que no sé si me estará viendo por ahí este fin de semana, me decía, oye, que hoy no he podido comprar el periódico, guárdame el ideal, por favor, claro. que Julia, que es mi sobrina, que va a cumplir 10 años, mañana tiene que hacer un trabajo sobre una noticia con el periódico. Digo, ahí, que los niños desde el principio y con 10 años, sin entender quizá todavía que es un periódico, ya estén trabajando con noticias y demás, ¿no? Que yo creo que es una parte también importante, acostumbrar a la gente a eso, a leer periódicos. Otro tema importante, hoy leía hace un par de días, ¿no? Gerardo Reyes, que es un periodista colombiano, pues que ha destapado temas de corrupción, de narcotráfico y demás, en un país como Colombia, donde ser este tipo de periodista de investigación Te juega la vida. te juegas la vida, ¿no? Y muchas veces cuesta, ¿no? Y decía que el periodismo de investigación en realidad es rentable, porque a un medio que hace buen periodismo de investigación le da prestigio y lo consolida como un medio de referencia, ¿no? La película Spotlight, que aquella fue una maravilla, ¿no? sobre aquel departamento de investigación que sacó el tema de la pederastia en Boston y demás, ¿cómo es el periodismo de investigación? Se sigue haciendo, por supuesto que se sigue haciendo, ¿cómo es? Se sigue haciendo periodismo de investigación, nosotros aquí hacemos periodismo de investigación. Cosa distinta es que cuando tú me preguntas qué es periodismo de investigación o cómo se hace periodismo de investigación o cómo se consigue una noticia, pues mira, yo llevo 20 años en una redacción, que es la mitad de mi vida. Ajá. Nunca ningún día he faltado con una noticia en las manos para llevar, nunca. Y he perdido ya el miedo a tener la hoja en blanco. Yo sería incapaz ahora mismo de hacer un libro de instrucciones sobre cómo conseguir una noticia, ¿no? No sabía, ¿no? Pero es que a veces te lo plantean, ¿no? Sí, sí, Vamos sí. a hacer periodismo de investigación. Queremos que haga periodismo de investigación. No, pues, hijo, yo no sé cómo se hace periodismo de investigación, no lo sé. Yo lo hago, pues, algunos dicen que sí, pero no sé cómo hacerlo. Probablemente el periodismo de investigación es fruto de muchos años, donde has ganado contacto con muchas fuentes, has entablado confianza con muchas fuentes, tienes olfato, sabes cómo enfocar cosas, sabes cómo trabajar con documentación, pisas el terreno y a partir de ahí pues te llega una información distinta a la que le pueda llegar a otro y de ese hilo vas tirando y armas ese periodismo de investigación. El periodismo de investigación es el periodismo distintivo, diferente y de producción propia. Es el periodismo que distinga a tu medio del resto de los medios, por lo que tú le dices al lector, págame por mi periódico en lugar de por este otro, ¿no? Ese periodismo se hace a distinta entidad, a distinta escala, hay que intentar hacerlo a diario. Hay veces que tienes más suerte, otras menos, y otras, pues lo que tú consideras trascendente y relevante, al lector le trae sin cuidado. Sí que ese debe de ser un matiz distintivo de los medios que vayan a sobrevivir a partir de ahora. Tienen que tenerlo, ¿no? Si son periódicos, medios de comunicación clonados, no tendrá ningún sentido, ¿no? Ahí decía en la película de los papeles del Pentágono, ¿no? Decía, es que hacía mucha incidencia, ¿no? Sobre todo al principio la editora decía, es que necesitamos dinero porque nosotros tenemos que contratar buenos periodistas, ¿no? Ese era un punto. Si queremos los mejores periodistas, ¿no? Tenemos que tener dinero. Claro, es que nuestros lectores quieren buenos periodistas, ¿no? Y yo creo que los lectores y el público va a volver o está volviendo a exigir buenos periodistas. Pero buenos periodistas ya no solo por la información de relevancia que haga, sino algo que se había perdido en el periodismo, que era escribir, si no bien, por lo menos de manera decente, ¿no? Eso que era algo que se había perdido, vuelve a ser un papel relevante y el lector lo vuelve a exigir. Y yo creo que tenemos ahora mismo pues generaciones de reporteros en distintos medios nacionales con firma y con pedigrí suficiente
que la gente ya, pues coño, pues, se va a leer El País porque tiene a Manuel Javoy, si quiere leer una crónica de Manuel Javoy, da igual que le dé una exclusiva o no le dé una exclusiva, quiere saber cómo es la cuenta, ¿no? Y eso tenemos que hacerlo a escala local también. Yo creo que esa es la gran diferencia, es decir, cuando tú ya tienes un nombre, dices, yo me leo de lo que este escriba hasta la lista de la compra. Claro. Entonces ya pasas de, me interesa el tema y lo leo y veo quién lo ha escrito, a lo que escribe fulanito o menganito o zutanito, ¿no? Que tiene una marca de fábrica, que tiene una credibilidad y un estilo que te gusta, y dices, pues yo leo hasta la lista de la compra. Yo creo que esa es la parte del periodismo literario, sobre todo en el periodismo escrito, ¿no? Es una cosa de las que te iba también a preguntar antes. Vivimos en la explosión de lo audiovisual. Ahora mismo estamos haciendo una cosa audiovisual, estamos hablando y demás, pero es todo, inmediatez, imagen, sonido y demás. ¿Qué queda como distintivo? Yo creo que lo hemos apuntado un poco, ¿no? El tema también de la parte esta de calidad literaria y demás para el periodismo impreso, el periodismo escrito. El soporte es distinto. Y el soporte, pues, no es simplemente que sea papel o no, sino que la estructura, la jerarquía, la presentación de las noticias y de las informaciones es distinto, aunque sean las mismas informaciones. La presentación de las noticias en un periódico, siendo las mismas, no es igual que en una página web. Sí, eso es verdad, eso es completamente distinto. Porque en una página web tú puedes tener una jerarquía, de hecho se tiene, pero no eres capaz de mandarle una señal al receptor diciéndole, esta noticia es mucho más importante que esta, o bastante más importante que esta, ¿no? Eso que es algo editorial, evidentemente, y es una creación, que es crear opinión, lo produce un periódico mejor que nadie, esa estructura de noticias, y tienes que hacerlo con honestidad, de forma que no pongas prioritaria y preponderante unas noticias por un interés personal o activista, ¿no? Tienes que hacerlo con honestidad, el periodismo hay que ejercerlo con honestidad, ¿no? Y eso hay lectores que lo valoran, y por eso son fieles y se acercan al periódico impreso. Dicho eso, el periodismo está el bueno y el malo. Que al final eso también es importante de distinguir, efectivamente. Y una buena información, un mismo periodista haciendo una buena información puede presentarla de manera distinta en todos los soportes. Y bienvenidos sean, cuanto más soporte mejor. Hoy en día nos han dado una posibilidad los medios digitales para llegar a público que antes no llegábamos y que nunca se nos había pasado por la cabeza llegar, a través de las redes sociales y de los medios digitales, ¿no? Entonces, un periodista de Ideal haciendo buen periodismo, su mismo tema, lo puede presentar de una manera para el periódico, lo puede elaborar de otra manera para la web y lo puede completar de manera distinta en un sitio o en otro, ¿no? A mí el soporte no me preocupa. Yo creo que por encima del soporte, de la herramienta, estará siempre el periodismo, ¿no? Y la historia. Si no tienes buena historia, claro, no tienes nada. Esa es la parte. Si no tienes titular, no tienes nada. Claro, esa es la parte bonita, ¿no? Al final la historia. Y tú cuéntala por escrito, cuéntala en multimedia, cuéntala en vídeo y demás, pero al final tienes que tener una historia y tienes que saber cómo contarla, lógicamente adaptando el formato y al medio, ¿no? Que esa es la parte, y ahí es también donde se distinguen los buenos periodistas, los que son capaces de oler una historia, muchas veces incluso sin necesidad de encontrar algo que esté muy oculto, sino saber buscarle la vuelta a algo que quizás sea aparentemente banal y que ahí está para recogerlo. Hay que mirar, el periodista mira de manera diferente, y ante una misma realidad, el periodista ve algo distinto a lo que vería un profesional de cualquier otro gremio. En eso existía mucho un amigo común, José Guerrero, ¿no? La mirada del periodista, hay que mirar la mirada del periodista, ¿no? Y es verdad, ¿no? Yo recuerdo, yo tengo un hermano que se dedica a temas de mantenimiento, a temas de montaje y demás, ¿no? Y una vez, hace muchos años, que pasó por aquí, acababan de montar el restaurante giratorio, ¿no? Pasamos por el lado y yo dije, mira, ese es el segundo o el primer restaurante giratorio de España. Yo di un titular, ¿no? Y él dijo, pues tiene que tener unos motores, ¿no? Claro, y él vio una visión distinta. Él vio una división que a ti no se te había ocurrido. Claro. Yo iba mirando como periodista, yo iba mirando y poniendo titulares, ¿no? Y un periodista tiene que poner titulares.
Un periodista la realidad la tiene que sintetizar en titulares. En un titular. Eso no me acuerdo quién me lo decía. Bueno, lo comentaba Jorge Pastor, hablando de su exposición y demás, ¿no? Lo comentaba, ¿no? Como antes de nada lo que escribe es el título de la foto y a partir del título de la foto la desarrolla. Si no, ¿no? si no se te cae, ¿no? Yo muchas veces le digo porque cuando algunos redactores me dicen, no, ya lo tengo todo, me falta el titular, ya lo tengo todo. Y les recuerdo el chiste de Gila, ¿no? Gila decía, estoy grabando un disco, tengo el agujero del centro, ¿no? Me falta el resto, ¿no? Me falta el vinilo, ¿no? Pero el agujero del centro lo tengo, ¿no? Pues esto es lo mismo, si no tienes titular no tienes historia. A mí sí es verdad que me pasa a veces, yo también, procuro escribir en la columna, siempre procuro escribir el titular y demás. Luego también es verdad que hay veces que cuando has terminado dices, no se parece ni como un huevo una castaña a por donde había empezado, ¿no? Con lo cual no tienes que cambiar entero. Y le das la vuelta, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es decir, al final luego, bueno, las musas van por ahí por su lado. Tenemos un cuestionario que lo vamos a dejar para el final, para hacerle a Kiko, pero por ahí había algunas preguntas que había hecho alguien. Nos pregunta Mari Carmen Cerezo, ¿qué necesidad hay de opinar sobre todo de información y de forma tan inmediata y categórica en las redes? ¿A qué responde esa necesidad tan imperiosa y si tiene algo que ver el nivel cultural de los especialistas en ello? Yo creo de opinar, el público en general, el periodismo es algo que la gente piensa que basta con tener afición, ¿no? No hace falta tener conocimiento, ¿no? Entonces todo el mundo, pues, los periodistas caemos mal, ¿no? Pero todo el mundo quiere ser periodista, ¿no? Entonces, eso de opinar, ¿no? Y le hemos dado una plataforma, ¿no? Es como si le diésemos un coche a alguien que no tiene carnet de conducir, pues le hemos dado un cañón, como son las redes sociales, a gente que no maneja los códigos de la comunicación, ¿no? Entonces se cometen barbaridades, ¿no? Eso en el público en general. Y después sí asistimos a una deformación de los principios básicos del periodismo. El periodismo siempre ha sido, tiene sospecha de una noticia, la contrasta, la confirma y después publica. Y ahora le hemos dado la vuelta. En el mal uso algunos le han dado la vuelta. Primero lo publico y luego ya veremos, ¿no? Y si no, pues rectifico o ahí se queda, claro, ¿no? Eso es una mala práctica, evidentemente. Bueno, llamaba la atención, hablando del tema que hemos comentado antes de lo del secuestro, ¿no? Dos portadas de dos periódicos nacionales que en una se decía la asesina ha actuado sola y en la otra la asesina no ha actuado pero sola. Pero alguno ha acertado, ¿no? Claro. Alguno ha acertado obligatoriamente. Alguno ha tenido que acertar igual que otro, que algunos ha tenido que quedar por ahí. Otra que nos llega por Facebook, de Belén García Alfa, habla de la rentabilidad. La rentabilidad es permitir cubrir gastos y pagar costes y salarios dignos. Es la que compensa o da ciertas dádivas a los propietarios del medio. ¿Coinciden los intereses de los propietarios con los del buen periodismo? Pues evidentemente las tres cosas deben de ser así. Hay que hacer un medio con salarios dignos. Hemos asistido, después ya la dignidad de los salarios esa es otra, ¿no? Cuestión, efectivamente. ¿No? Es subjetiva. Hemos asistido al nacimiento de medios con periodistas gratis. Eso ha sucedido, ¿no? Entonces, si no puede sostener un medio, ¿no? Tienen que haber salarios dignos, por lo menos salarios legales. Tienen que ajustarse a la legalidad, ¿no? Es una empresa y como empresa tiene que tener una rentabilidad a sus accionistas si está participada. Lo que pasa es que una empresa de un medio de comunicación, ese beneficio es muy discreto. Si alguien quiere ponerse un beneficio como el Banco Santander, pues que monte un banco. Si quiere poner, no monte un periódico, monta una mina de diamantes. No montes un periódico, ¿no? Porque prácticamente van muchas veces luchando por eso, porque el proyecto perviva, ¿no? Y haciendo muchas cosas y mucho trabajo, ¿no? Y yo puedo decir que el dueño de este periódico, que evidentemente es Vocento como tal, evidentemente tiene sus principios deontológicos, etcétera, no interviene ni condiciona la línea editorial del Ideal de Granada. Es más, somos 13 periódicos regionales, creo, y cada periódico regional tiene su línea editorial independiente que la marca el director del medio. Sí, el que marca la línea editorial de aquí, pues es Eduardo Peralta, ¿no? Que es el director de este medio, ¿no? Ese es un modelo que no se debe de pervertir. Siguen entrando preguntas, respuestas breves para que nos dediquen. Venga, de María José Núñez Bustamante. ¿Hay temas censurados hoy día? Yo no quiero hablar de otros medios, que temas censurados.
Tema censurado, depende del medio, tendrá que decir si lo tiene censurado. A mí, más que preocuparme los temas censurados, me preocupan los temas autocensurados. A mí me preocupa que haya periodistas que se autocensuren, ¿no? Yo puedo decir mi experiencia personal, que en otra etapa de mi vida sí he tenido censura y que ahora no he tenido censura, ni tengo autocensura. Más allá de que uno va cumpliendo años y hay veces que en algunos charcos pues decide meterse o no meterse en función de la recompensa informativa, ¿no? Que pueda tener, ¿no? Claro. Y la última antes del cuestionario final, de Rubén Sánchez Franco: ¿el morbo lo buscan los medios de comunicación o lo requiere el público? Por el caso de Gabriel, en el que varios medios buscaban el morbo en vez de informar. Bueno, al principio lo hablábamos, ¿no? Yo creo que es mutuo. El morbo es una línea que es muy difícil esquivarla. Y es verdad que vemos cámaras llegando, entrando, intentando grabar a la detenida, pero que además de la cámara hay muchos móviles de público grabando a la detenida, ¿no? Y no conozco a nadie que cuando ante un titular de las primeras imágenes de la detenida no haya pinchado para verlo, ¿no? Entonces, si eso es morbo, que puede serlo, aunque yo creo que es más información que morbo, si eso es morbo, la reflexión vamos a hacerla todos, no lo hagamos solo los medios de comunicación. Yo creo que ese es un tema interesante, efectivamente, el tema del morbo y de lo que buscamos muchas veces cuando le damos al clic, ¿no? Que ese es otro tema, el del clic, el que buscamos cuando hacemos un clic. Vamos a ir con un cuestionario a quemarropa. Ese es el típico cuestionario, ¿no? El típico cuestionario que los periodistas dicen respuestas cortas e ingeniosas, ¿no? Ingeniosas, efectivamente. Vamos a ver cómo anda. Y larga y aburrida, ¿no? Bueno, la primera seguro que te la han hecho más de 1000 o más de 1500 veces, ¿no? ¿Qué te llevó a ser periodista? La inconsciencia. Yo creo que ser periodista no es una decisión que se tome en frío. Uno cuando toma una decisión en frío y calculadoras quiere ser funcionario, no periodista, ¿no? Vale, está bien. ¿Algún maestro reconocido o reconocible? Bueno, yo he madurado como periodista en Ideal y tanto todos los compañeros como los jefes que he tenido me han enseñado perspectivas que yo ignoraba del periodismo, ¿no? Si tengo que decir un icono que me sirva como referencia al periodismo, Antonio Ramos, ¿no? Que fue reportero en Ideal en la década de los 70 y después ha sido director de varios medios, ¿no? Manías, obsesiones, ritos confesables. Bueno, la manía a la hora de escribir y de editar, la del titular, ya lo he dicho, no soy capaz de escribir una sola línea sin el titular y además intento que nadie lo haga, ¿no? El café creo que va parejo al periodista, no puede funcionar sin esa gasolina, ¿no? Pero a la hora de escribir yo suelo tener algunos libros recurrentes de cabecera a los que acudo cuando estoy atascado, por si la lectura de algún fragmento me da cuerda, ¿no? Puedo tener algún libro de columna de Albite o algún recopilatorio de Umbral. ¿Qué libro estás leyendo ahora mismo? Yo creo que voy a decepcionar a los lectores de novela negra sobremanera, ¿no? Podría decir el mío, así me hago publicidad, ¿no? Pero es el de Casilda, de Te espero en la última esquina del otoño, ¿no? Es un libro que no tiene nada que ver con la novela negra, pero me está resultando interesante. ¿Alguna serie con la que estés liado o eres de los que es fiel al cine? Fariña, yo creo que... ¿Obligatoria? Bueno, creo que para mí Fariña era un libro obligatorio de los pendientes y ahora un libro necesario, ¿no? Creo que la decisión de la jueza nunca nadie más ha hecho más por la lectura como una jueza retirando un libro, ¿no? Nosotros liberamos uno, que conste que Granada Noir tiene ahí su libro de Fariña ahí en la lista de espera para ser leído. Y se habrá ido a los bares el libro, ¿no? Ahí, claro, una vez liberado, te imagínate, ¿no? Luego, hablando del tema de la serie, un comentario que leí de nuestra amiga Blanca Espigares, que decía, oye, no oigo nada sobre el tema del acento, ¿no? Con todo el jaleo que se montó con el acento en La Peste y que no se oía y tal, igual. Dice, yo hay cosas de Fariña cuando hablan en su gallego, tal, que no lo entiendo y no lo monto ningún pollo, ¿no? Sí. Curioso, ¿eh? Claro, curioso. pero es que el acento andaluz va ligado a los chistes, ¿no? Claro, exactamente. Y cuando de repente ya no sales del chiste, ya... Pero ya rechina ya eso, rechina, ¿no? Ya ¿no? está bueno. Sí. ¿Qué vamos a hacerle? Última película que hayas visto, sea en el cine o en cualquier otra pantalla. Lo que pasa es que si me haces la pregunta tan amplia, en cualquier pantalla te tendría que decir en el iPad Dora la Aventureira, porque a mi niña le ha dado por ver Dora en portugués, no sé por qué, ¿no? Pero la última película, después de 2 años que nació Laurita, pues mi asistencia al cine más limitada ha sido Los papeles del Pentágono. Buena película, buena decisión. ¿En qué libro te gustaría entrar para participar en la trama o convivir con los personajes? La colmena. A mí ha sido el libro que primero me marcó, ¿no?
y esos cientos de personajes que pululan por una trama, además de manera desordenada, pero que después está conexa y tramas paralelas que se cruzan, a mí me apasiona. Entonces, ser uno más de esos 300 personajes me agradaría. Te gustaría. El inventor de palabras, ¿no? Que era fantástico. A mí es un tema que me obsesiona y además desde que es posible que tengamos nuestro acelerador de partículas aquí en Escúzar, ¿no? Que es lo del viaje en el tiempo. ¿Tú qué viajarías, al pasado o al futuro? Viajar al futuro me parece tela de deprimente, ¿no? Porque uno llegará al futuro y se verá muy torpe, ¿no? Que dirá, ¿qué de tiempo hemos perdido y qué tonto éramos, ¿no? Y sobre todo deprimente si viajas al futuro y después tienes que volver al presente. Al presente. ¿no? Es lamentable, me quedo con el pasado, ¿no? Y si viajaras al pasado, ¿a qué época o qué momento te gustaría vivir? Hombre, tampoco me iría muy lejos porque las conexiones desde Granada tienen que ser terroríficas para viajar a la Edad Media, ¿no? Llegar a la Edad Media en tren y con transbordo en Antequera tiene que ser lamentable, ¿no? Yo viajaría a mi propio pasado, pero no por las oportunidades perdidas, ¿no? Porque creo que me gustaría vivir épocas que ya he vivido, pero con otra plenitud y con otra conciencia, ¿no? Por ejemplo, haber vivido esa década de los 80 en la que está ambientada mi novela, pero con mayor conocimiento. Y la última, ¿algún lema o alguna frase de esa que incluiría en un sobrecillo de azúcar para ese café imprescindible de primera hora de la mañana? Si es de la primera hora de la mañana, qué largo me está viniendo el día. Es que me levanto bastante obsesionado con las cosas que tengo que hacer y entonces soy muy mala follada a veces, haber nacido en Sevilla, muy mala follada a la hora primera de la mañana. Y ya te abruma. Sí, pues me viene corto. Pues muchas gracias, Kiko. Yo sé que alguna gente se ha incorporado tarde, hemos tenido caída de línea. Luego estará toda la charla completa, desde el principio hasta el final. Y luego la editaremos y la colgaremos en el canal de YouTube que tenemos en Granada Noir. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, muchas gracias, Kiko, al periódico Ideal, a nuestros amigos de Cerveza Alhambra. Hemos sido moderados, ¿eh? No nos hemos acabado ni una cerveza, ahora disfrutaremos en pantalla, ahora disfrutaremos de otra. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de poquito.